Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Corporate Voice Perú, el espacio donde exploraremos las historias, visiones y aprendizajes de los líderes del mundo corporativo y financiero de nuestro país. Soy Daniel Farfán y hoy tengo el honor de presentar a nuestra primera invitada, Claudia Roca Fernández. Claudia es una reconocida ejecutiva con más de 20 años de experiencia, liderando estrategias de marketing, desarrollo empresarial y expansión de marcas internacionales. Actualmente es gerente general de Distribrands S.A., representante exclusiva de Plastoria y distribuidora global de accesorios de lujo de marcas importantes como Hugo Boss o Festina. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones claves en empresas como Gran Visión y supermercados peruanos y Nestlé, además de haber sido vicepresidenta del gremio de Ridley y miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Lima. Hoy conoceremos más sobre su recorrido, los desafíos que ha superado y las lecciones que le han llevado a convertirse en una referente de liderazgo empresarial en el Perú. Así que bueno, cuéntanos, Claudia, mirando hacia atrás, ¿cómo empezó tu camino en el mundo corporativo? Bueno, empezó hace muchos años, cuando comencé en Microland, una empresa chiquita, que en esa época distribuía computadores. Es la representante exclusiva en esa época de Apple, cuando había computadoras de Apple. Comencé en el área comercial, en realidad en ventas. O sea, al principio decía ventas, no me gustan las ventas. Pero rápidamente me di cuenta que de ahí conocías al cliente y tenías como todo el feeling para poder ampliarlo hacia marketing y comercial. En menos de un año estuve dirigiendo el departamento de marketing y haciendo en esa época marketing directo, que sería algo equivalente a las redes sociales, y ahí comencé. De ahí ya me fui yendo a diferentes empresas, fui a UNIC y a varias cosas. Qué bacán. ¿Y qué momentos consideras decisivos en tu carrera? Eh, Bueno, creo que el salto a corporaciones bastante más grandes, como fueron UNIC, como fue Supermercados Peruanos, luego como fue Topsa, que es parte de la misión internacional, y ahora es lo del grupo GNO, que es Essilor, Luxótica. Eh, Fue la parte importante, ¿no? Como migrar de empresas pequeñas, medianas, a empresas grandes, fue algo que sí disruptivo, que aprendes a darte cuenta que hay muchos protocolos, mucha parte organizacional que tienes que seguir, que ya no es como el día a día, sino que las cosas se te hacen un poco más difíciles si es que no aprendes a seguir protocolos o por dónde va, digamos, la línea que quiere desarrollar la empresa. Bueno, habiendo pasado por empresas globales, nacionales muy distintas entre sí, ¿qué factores fueron claves para que logres destacar y avanzar hacia posiciones de liderazgo? Creo que la diferencia, un jefe me lo dijo y luego siempre se me quedó dando vueltas, ¿no? La diferencia entre los que llegan más arriba y los que no, son los que nunca se rinden. Que siguen, a pesar de los problemas, siguen dándole, ¿no? Creo que eso es eh, algo decisivo. Cuando alguien te dice, no, eso no se puede hacer, no se puede lograr en 3 días, 4 días, y tú lo logras, comienzas a destacar, ¿no? Comienzas a hacer como, oye, ella lo logró. Y no solamente es un logro personal, muchas veces es un logro eh, entre áreas. O sea, tú tienes que convencer al resto de áreas, sobre todo en corporaciones, que tú necesitas, por ejemplo, si quieres lanzar una promoción, necesitas que el sistema te haga la promoción del sistema, porque si no, la promoción simplemente no corre. Necesitas que, no sé, que el de logística despache el producto, porque si no, simplemente el producto no llega. O cuando trabajé en Nestlé necesitabas que el departamento de desarrollo de producto te ayude a desarrollar el producto más rápido. Entonces, yo creo que lograbas, no solamente por lo que uno hacía, sino lo que lograbas que el resto se suba a tu propio coche y logren juntos eso que no se puede hacer. Eso creo que es la diferencia. Claro. ¿Y cuál fue el área que más se te complicaba trabajar con esa área? Yo diría que la más difícil fue desarrollo de producto en Nestlé, porque no había mucho como empujar. A pesar de, me acuerdo de Teresa, que era la directora de desarrollo de producto, que decía, no, ningún producto pasa si no pasa 30 días en el laboratorio y viendo que esté bien.
le tenías que rogar, por favor, para que lo ponga primero y le explicabas por qué era este producto iba a dar un costo más, o sea, era una, una diferencia marginal y daba muchísimo más ganancia que ese otro producto, entonces por favor ponlo más adelante o se me viene la campaña, o sea, mi campaña era panetones y galletas, entonces creo que esa área fue la más difícil de convencer, ¿no? De que se apure un poquito de cierta forma, porque no iban de ninguna manera iban a romper protocolos porque yo quería. Ellos, la seguridad del producto era primero que todo, ¿no? Creo que esa fue la más difícil. Pero creo que el reto más grande es convencer a la gente que se suba a tu coche y que el proyecto que tú quieres sacar adelante, ellos lo sientan como suyo para que ellos también lo saquen adelante, ¿no? Creo que eso es lo más difícil o lo más importante para tener éxito y diferenciarte y avanzar. Valiosas palabras. ¿Hubo algún fracaso o desafío que, más que obstáculo, se convirtió en alguna oportunidad para crecer? A ver, un desafío, el desafío también con el que más temí fue el día que llegué a Planta Onofre y me dijeron vamos a los almacenes para que veas todo lo que tienes que vender. Me acuerdo que no terminaba de caminar cuadras de cuadras y miraba el cielo estaba lleno de panetones y yo decía, Dios del Santísimo Cielo, ¿cómo voy a hacer yo para vender esto? O sea, ¿cómo no voy a vender esas cuadras de almacenes? Miraba los panetones hasta el cielo y decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Creo que eso fue lo que más me asustó. Pero tenía un gran equipo de ventas. Alfredo García Pajares era en ese momento el gerente de ventas, que es un gran tipo. Mejor no te preocupes, flaquita. Aquí los dos juntos podemos. Y él era el gerente de ventas y yo hacía o sea, todo el marketing, todo comercial. En esa época no había divisiones. Yo hacía desarrollo del producto, hacía trade marketing, hacía punto de venta, o sea, yo dirigía cuánto se tenía que producir, pero esa primera campaña en la que yo entré, y yo no dije la producción, yo entré y ya la habían producido. Entonces, cuando vi eso, me asusté terriblemente, ¿no? Pero yo creo que fue un gran reto verlo y asustarme, y logramos hacer una campaña súper exitosa, y como para la campaña que me cierra en diciembre, pero entonces cierra el margen de año. Entonces el margen de contribución es importantísimo para entonces daba un 40% de margen de contribución y cerraba el año y era como sin estrés se iba a súper positivo o no tanto, ¿no? Claro. Entonces era Las como, utilidades. sí, claro, entonces era como súper, súper. Leches daba más margen de contribución y de hecho es como durante todo el año ideal, y yo no veía esa línea, pero la mía terminaba el año. Entonces, todas las empresas están encima tuyo mirándote qué era lo que hacías y lo que no hacías. Era súper retador. Claro. Y justo que mencionaste un compañero hace poco, ¿cómo fuiste construyendo tu red de contactos y qué importancia le das al networking en tu desarrollo profesional? Es súper importante. Como te dije antes, sin la gente no lo logras. O sea, si tú quieres hacer cualquier cosa, tú solo no lo... O sea, una persona sola no logra absolutamente nada, ¿no? Y es dentro de la empresa y fuera de la empresa. Y desde antes que existiera o se manejara demasiado el LinkedIn o qué sé yo siempre guardaba, tenía los tarjeteros y guardaba todas mis tarjetas y después las iba cargando en Outlook, por eso tengo una millonada de contactos. Creo que es importantísimo. Creo que nunca, así esa persona ya no trabaja en esa empresa y tú no sepas, siempre hay que guardar como el nombre de la persona y una pequeña referencia de dónde la conociste y qué fue lo que hiciste con esa persona. Porque tú no sabes las vueltas que da el mundo y te vuelves a encontrar con esa persona. Y tú ya no te vas a acordar de la cantidad de gente que conoces, pero si tienes una pequeña anotación y dices, oye, mira, ¿te acuerdas que tú hacías eso? Ah, sí, mira. Y ya tienes como algo para enganchar y volver a Claro, hacer link con esa persona y volver a trabajar y subirla a tu ya tienes un enganche. Claro, claro, es súper importante. La red de contactos es súper importante, súper importante. Y ya como algo cómico, hasta esa persona puede ser luego, no sé, pues la suegra de tu hijo o, ¿sabes lo Dios? No sabes. Entonces, para mí es súper importante guardar los contactos. Claro. Mencióname a 3 personas que han sido decisivas en tu carrera. Eh, Michael Penny, que fue mi jefe, era el gerente de marketing de Interbank, y luego lo pasaron a supermercados peruanos, que era donde yo trabajaba. Trabajé varios años en supermercados peruanos.
y era un tipo inteligentísimo. Me enseñó a investigación de mercado increíblemente, me enseñó a tener método, me enseñó a, a que ser educado no te quitaba la fuerza de hacer las cosas. Teníamos en esa época muchísimos españoles que se habían quedado de la empresa Ajol de antes, porque supermercados peruanos, no, o sea, al principio era chileno, después fue argentino, de Disco, de ahí los compraron los holandeses, Disco Ajol, y de ahí lo compró Carlos Rodríguez Pastor y fue parte del grupo Interbank, ¿no? Entonces ahí llegó él y teníamos un montón de españoles súper malcriados, súper groseros, que tiraban góndolas abajo cuando las cosas no salían bien. Y Michael decía, tú tranquilo, tú mantén la calma y tú vas a lograr todo. Y pucha, él me llevó, yo tuve no sé, la gran oportunidad de lanzar mi banda. Entonces, pucha, viajamos por un montón de países para traer ideas, hicimos mi banda, fue maravilloso porque encima teníamos que, así fue película, teníamos que esconderlo en Wong, porque en esa época sí eran los hermanos Wong, los del grupo Wong, y era la competencia, y el nombre no lo podían saber, nos íbamos a Colombia para tener una agencia de publicidad allá, que esté súper secreto, top secret, y mi oficina tenía que estar bajo 20 llaves, literal, para que nadie pueda agarrar los files. Y Michael Penny me dio esa oportunidad. Después, diría que mi último jefe, que lo tuve 7 años, que fue el del grupo Gran Visión, eh, que él también, la verdad es que me empoderó muchísimo. Y a pesar de que yo nunca había hecho nada de construcción, me dio la gerencia general de la constructora, que construíamos tiendas de retail. Y fue como, me la dio porque sabía cómo trabajaba y porque me dijo, y tú puedes. Te veo capaz. Simplemente, o sea, me dijo, tú puedes. Y yo, pero escúchame, nunca he hecho esto, no importa, yo sé que tú lo vas a resolver. Y aprendí muchísimo, muchísimo de arquitectura, muchísimo de arquitectura básicamente, ¿no? Estas personas creo que fueron bastante importantes. Y una tercera persona, quizá Marcelo Melchior creo que llegó a ser el CEO de todo Nestlé. Él era el jefe de mi jefe y yo era mucho más joven y él simplemente vino donde mí. De hecho, en ese momento mi jefe directo como que se puso medio celoso. Dijo, no, tú sigues siendo su jefe, pero yo quiero que ella trabaje conmigo. Y hizo algo matricial y me dijo, yo quiero que tú hagas algo diferente en panetones. Pucha, me rompí el cerebro, hice 30.000 investigaciones de mercado y así nació Chocotón, ¿no? Entonces, Marcelo como que creyó en mí y me dijo, no, nada, tú pasa encima de todo el mundo que necesites pasar elegantemente, pero hazlo. Y necesitamos que la siguiente campaña de panetones, ¿no? Si sacamos, al final sacamos, en ese momento creo que sacamos como 7 panetones diferentes, cuando antes solamente existían los panetones de, de pasas Claro, comunes y y silvestres. frutas confitadas, ¿sí? Lo que pasa es que nos dimos cuenta en los estudios de mercado, que eso es algo que presenté en el directorio, que la gente comía panetones y quitaba la fruta confitada. Y la fruta confitada es el ingrediente más caro de los panetones. Entonces era una aberración la cantidad de plata que le metías a ese panetón con fruta confitada súper superior y se las quitaban y lo comían sin eso. Entonces había algo que hacer, ¿no? Había algo que hacer. Entonces ahí él me dijo, tú ve qué haces, pero hay algo que hacer. Entonces ahí fue cuando dije, no, ya la chispa de chocolate, hicimos benchmarking con desde Brasil y varias cosas. Y ahí, entonces, creo que esas 3 personas fueron bastante importantes que creo que confiaron en mí y me dieron ese empujoncito como, dale, Claro. salta. Ahora, pasando a preguntas un poco más técnicas. ¿Qué habilidades blandas y técnicas consideras imprescindibles para que un ejecutivo llegue o quiera llegar a la alta gerencia? Creo que es súper importante aprender a leer a la gente. Tratar de mirar a tu interlocutor y tratar de interpretar qué cosa quiere esa persona o qué cosa te quiere decir o por dónde tú podrías hacer que tenga interés en lo que tú quieres que tenga interés, pero dárselo como, mira, eso para ti es bueno, o sería bueno, o darle a ver, digamos, demostrarle por qué podría ser bueno para esa persona hacer esto, ¿no? Creo que eso es indispensable, porque así tú logras que quien sea se suba al coche. Eso creo que es una habilidad blanda
importantísimo. Y técnicas, bueno, yo creo que todo el mundo tiene que estudiar, o sea, tienes que tener una base, ¿no? O sea, actualmente hay muy pocos empíricos, ¿no? Pero no diría que hay algo específico técnico. Creo que simplemente lo que sí no debemos de perder nunca es el constantemente estar actualizándonos, la actualización. La actualización constante debe ser algo que uno no debe perder, porque las cosas avanzan muy rápido. Entonces creo que no hay una habilidad técnica o un conocimiento específico que tengas que tener, sino que tienes que estar actualizado. Que tienes que estar constantemente actualizado. Porque si no, te vas a poner encima. A lo largo de tu carrera has vivido procesos de funciones, expansiones y reestructuraciones. ¿Qué recomendaciones darías para gestionar el cambio en grandes organizaciones? Bueno, no sé si me preguntas desde el punto de vista de la organización o si me preguntas desde el punto de vista de yo ejecutivo dentro de la reestructuración. Desde tu punto de vista dentro de la organización. O sea, como tú ejecutivo dentro de una reestructuración. Claro. Bueno, es bien difícil, sí me ha tocado. Es bastante difícil porque no sabes qué se viene. Normalmente, sobre todo si hay fusiones, que me ha tocado tenerla en supermercados peruanos, si hay compras, que me ha tocado tenerla en Gran Visión con Essilor y Luxótica, eh, viene gente nueva, ¿no? Viene gente nueva que de todas maneras va a venir con nuevas ideas. Entonces, es bien complicado adaptarse a lo nuevo, ¿no? Y tampoco puedes poner mucha resistencia y tampoco puedes decir como, sí, yo hago todo lo que tú quieras. Porque muchas veces ellos buscan también, o sea, la gente nueva viene también a aprender de los que están, porque de todas maneras, si la empresa fue comprada o lo que sea, hay algo que se hizo bien, ¿no? Entonces, yo creería que algo muy básico, calma. Calma, o sea, creo que eso sería el resumen de lo que yo sugeriría, calma. Uh-huh. Mirar, observar muchísimo y tener mucha calma, esperar. Si realmente te quieres quedar en la empresa, ¿no? Porque definitivamente va a haber un periodo turbulento, de Claro. todo. Bastante complicado. De todo. Entonces, inevitable. Claro, pero después de eso puede haber algo mejor, porque te puede estar comprando una mejor empresa. Puede, depende, ¿no? Ahí hay que analizar el escenario, ¿no? Puede. Pero si te quieres quedar, calma. Eso es lo que yo creo que es como que la cosa más importante de esta reestructuración. Claro. El retail y el consumo han cambiado mucho con la omnicanalidad. ¿Qué tendencias ves hoy como oportunidades clave para empresas en Perú y Latinoamérica? Creo que no existe una empresa que no esté subida en el coche de omnicanalidad si es que quiere persistir en el mercado. O sea, no existe esa empresa porque simplemente se va a acabar pasado mañana. O sea, tienen que ser omnicanales. O sea, no hay forma y tienen que buscar nuevas formas. Las cosas avanzan súper rápido. Tienen que tener alguna agencia digital súper buena que los esté trepando en el coche y nuevas cosas, nuevas tendencias. Porque a que se quedan un poquitito, la venta se les va a caer al término de un año. Entonces, creo que, dependiendo del rubro, obviamente, porque dentro del retail puede ser tan grande y tan masivo como un supermercado, como pueden ser tiendas al por menor y chicas, ¿no? El retail menor. Entonces, depende obviamente, es muy diferente en uno que en otro, ¿no? Y hay que analizar al cliente y sus formas de compra y sus usos, costumbres y qué sé yo, ¿no? Pero creo que es importantísimo que estén con todas las antenas paradas por ejemplo, te voy a decir algo que no lo veo mucho, ¿no? Pero que hayan stands donde tú puedes, como hay afuera en McDonald's, que tú puedes, claro, ya, esas cosas ordenar. pueden haber, no sé, incluso para tiendas, ¿no? O sea, tú puedes entrar a una tienda o a una zapatería. La vez pasada fui, que quería curiosear el platanito, porque Pedro, que es el dueño, es muy amigo mío y él siente anda súper en la delantera de todo lo que es omnicanalidad y modernidad en retail. Y y vi que se quedó un poco, ¿no? O sea, a propósito me probé, yo caso 40, y me probé un zapato y le dije, escúchame, ¿no tienes 40? Me dijo, no. Bueno, entonces le dije, dime en qué otro modelo tienes 40. No, es que no sé. ¿Cómo que no sabes? Le dije, pero no se supone que tu sistema debería decirte en qué tienes 40. No, no me dice. Y perdieron una venta. Bueno, en ese momento yo no iba a comprar, pero
prefiero una venta, porque una persona viene y te dice, escucha, quiero comprarte en tu tienda y dime qué cosas tienes en tu tienda, ¿no? Entonces ellos deberían haber tenido en ese momento pues un sistema. Un sistema, ¿no? Y un, o Una sea, base de datos. un stand ahí, ¿no? Para que el cliente se acerque y diga, ok, lo puedo pedir, listo. Y hay una especie de autoservicio, pero con una persona para al costado, ¿no? Entonces mezclas como la experiencia personal de un servicio súper bueno que hay alguien, pero que tú ves como una tienda súper avanzada y que puedes hacer todo, ¿no? Entonces ahí creo que todavía tenemos bastante en el Perú que aprender de la parte técnica, pero en servicio estamos muy bien, ¿no? Entonces, si lo mezclas los dos, logras un punto de omnicanalidad súper bueno. De la parte técnica, ¿qué país pondrías como referencia? No sé si podríamos hablar de la palabra técnica, pero sí como de avances de retail, ¿no? O sea, hay países muy buenos con temas que usan la tecnología, pero más que países, empresas, ¿no? Que usan la tecnología súper bien. Por ejemplo, Amazon usa una tecnología RFID súper interesante para todo lo que son su logística interna, ¿no? Es alucinante. O sea, hay gente trabajando en los almacenes, pero mínimo. O sea, todo lo hacen robots, ¿no? Entonces, hay empresas que van súper bien, ¿no? Creo que Holanda, por ejemplo, es uno de los países que tienen bastante de estas cosas súper interesantes, ¿no? Pero más que países, yo creo que son empresas, como te vuelvo a decir, empresas que sí están en esta rueda de constantemente estar experimentando nuevas cosas e innovarse, ¿no? Constantemente innovar todo ellos, desde todos los puntos, porque esta innovación y esta unicanalidad, como te dije antes, esto no viene por un área, todo es distintas áreas, ¿no? Entonces tiene que ser como la política empresarial. Para los jóvenes que aspiran a una carrera ejecutiva, ¿qué consejo les darías para abrirse camino y destacar en este mundo corporativo, pues? Que piensen, o sea, que traten de buscar inicialmente una empresa que les guste el tema, que se sientan como contentos yendo a trabajar, que se sientan identificados con la cultura corporativa, que les guste el producto, y ahí comienza. Y una vez que ya comiencen y entren, se van a ir dando cuenta, e idealmente si pueden hacer una rotación por todas las áreas, ¿no? Que algunas empresas tienen este sistema de trainees, que es genial, porque te rotan por todas las áreas y tienes una súper oportunidad de conocer todo, pero no todas las tienen. Pero entra y comienza a dar. Yo creo que eso es lo mejor, para que vean qué cosa les gusta, con qué se sienten más identificados, ¿no? Y luego, nunca dejar de actualizarse constantemente. Y no necesariamente eso significa ir a cursos, no necesariamente significa pagar sumas grandísimas en estudiar en una universidad, que sea online y todo, pero actualizarse. Creo que eso es lo más claro. Bueno, con esto llegamos al final de la entrevista, pero antes de finalizar el podcast, quería entregar este pequeño presente. Siento que los toritos de Pucará dicen que representan el éxito, así que quisiera que te acompañe en tu camino del éxito. Gracias, qué lindo, Daniel, gracias. Ay, mira, qué bonito. Qué lindo. Gracias. Y con esto culminamos este episodio de The Corporate Voice Perú. Gracias. Tomar el Italia. ¡Wow! Han fluido, ¿ah? Han Está bien. fluido. Pensé un poquito.